Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, el maestro ejemplar y fundador de ISKCON. Esta biografía es obra de Satsvarup Das Goswami. Estamos leyendo el volumen 6, capítulo 3, parte 2 y última de 2, titulado Predicándole a Estados Unidos, parte 2. 31 de julio. Camino a Nueva Orleans. El clima estuvo tormentoso. Srila Prabhupada se encontraba en el sector de primera clase acompañado por Upendra. Miraba por la ventana cuando se oyó el anuncio de ajustense los cinturones a solo 10 minutos del aterrizaje previsto. De pronto el avión descendió violentamente. Los pasajeros gritaron y se aferraron a sus posabrazos. Upendra, mudo por el miedo, pensó: si tengo que morir está bien porque Prabhupada está aquí. Abruptamente el avión dejó de caer, pero comenzó a sacudirse debido a las turbulencias. Los compartimentos superiores se abrieron de golpe, los bolsos cayeron golpeando a los pasajeros y terminaron en el suelo. Srila Prabhupada le dijo a Upendra: ¿por qué se sacude? Porque hay tormenta, respondió Upendra. Se dio cuenta de que Srila Prabhupada estaba tranquilo. Su rostro mostraba irritación, como si se tratara de un incidente menor. Por ejemplo, cuando le servían tarde el almuerzo. En medio del viento y de la lluvia torrencial, el piloto finalmente hizo que las ruedas del avión tocaran la pista y logró aterrizarlo sin percances. De los pasajeros se desprendió un suspiro, tras lo cual aplaudieron y dieron vivas. Srila Prabhupada no parecía afectado. Le preguntó a Upendra cuán largo sería el viaje hasta el templo. Bajo una lluvia torrencial, Srila Prabhupada y su grupo llegaron a la gran mansión que se encontraba en el Boulevard Esplanade. Nityananda, el presidente del templo de Nueva Orleans, sabía de la visita de Prabhupada con 2 semanas de anticipación. Por este motivo se había apresurado a pintar y preparar tanto el edificio del templo como la granja de Mississippi. A pesar de una cuidadosa búsqueda por los mercados de la ciudad, no pudo encontrar melones amargos, que eran los que Srila Prabhupada comía a diario para mejorar la digestión. Por lo tanto, dispuso que uno de los secretarios de Prabhupada trajera algunos desde Dallas. Nityananda y los devotos de Nueva Orleans sintieron que estaban listos como nunca para recibir esa visita. Una amplia escalera de mármol conducía a la entrada. Prabhupada, apoyado en su bastón, la subió lentamente, mientras los devotos le arrojaban pétalos de flores desde el 3er piso. El tramo que iba desde el auto hasta la casa, poco menos de 100 metros, estaba cubierto con una tela blanca de 1 metro de ancho que conducía hasta el Vyasasana. Prabhupada se inclinó ante las deidades de Gaur Nitai, Radha Radhakanta y el señor Jagannath, se sentó, pero luego decidió que la mañana estaba demasiado avanzada para hablar. En cambio, subió de inmediato a sus habitaciones situadas en el edificio contiguo. Tan pronto entró en el cuarto, le presentaron a un funcionario municipal, quien había ido a visitarlo en nombre de la oficina del alcalde para darle una bienvenida honorífica a Nueva Orleans. Con su proverbial amabilidad, Prabhupada aceptó la llave simbólica de la ciudad y un pergamino en el que se le daba la bienvenida y se lo declaraba huésped de honor. Aprovechando la oportunidad, comenzó a predicarle al hombre. Trataba a su invitado no como un funcionario de la ciudad, sino como a un alma condicionada más. Cuando terminó esa serie de bienvenidas y pudo darse un baño, tomar prasadam y descansar, llamó a Nityananda. Cuando entró, Prabhupada tenía pasta de sándalo en la frente y llevaba un collar de flores frescas. Nityananda le ofreció reverencias. Estaba solo en el cuarto con su maestro espiritual y se sintió avergonzado y temeroso. De su escritorio, Prabhupada tomó un álbum de fotos que contenía imágenes de la granja de Mississippi. «¿Sabes?», dijo, «vine especialmente a ver tu granja». Al amanecer de la mañana siguiente, Srila Prabhupada salió bajo la lluvia en un viaje de 2 horas hacia la granja. Tendría que regresar a Nueva Orleans esa noche, ya que debía volar a Detroit
la mañana siguiente. La lluvia se detuvo en Carrier, Mississippi, y Srila Prabhupada contempló los ondulados campos. La granja de ISKCON era una tierra despejada, rodeada por un bosque de pinos y estaba situada en una estribación. El propietario anterior había usado la propiedad como hacienda para criar caballos. Por su parte, la casa era moderna, con 14 habitaciones hechas de ladrillo. Había además un granero grande y varios cobertizos, todo en muy buenas condiciones. A Prabhupada le gustó el lugar. Dijo que se veía tal como Bengal. La mayoría de los devotos de Nueva Orleans viajó a la granja para estar con Prabhupada. Colmaron la sala del templo, ya que esperaban que diera la clase matutina del Bhagavatam. Tan pronto comenzó a hablar, sin embargo, aparecieron varias moscas que zumbaban y se le posaban sobre la cabeza y el cuerpo. Un devoto comenzó a abanicarlo con una chamara, pero no conseguía espantar a los insectos. «Acércate», dijo Prabhupada. «Esta chamara es especial para espantar moscas. Aunque me toques el cuerpo no me molestará». Hacia el final de la clase comenzó a hablar de la granja. «Aunque no lo he visto todo, este lugar es muy hermoso. Los grihastas pueden venir a vivir, pueden tener una pequeña cabaña, sembrar sus propios cereales y verduras y tener sus propias vacas lecheras. Pueden obtener buenos alimentos y ahorrar tiempo. ¿Por qué tendrían que viajar en auto cientos de kilómetros a la ciudad y otra vez cientos de kilómetros de regreso y tener problemas innecesarios? Quédense en esta tierra, cultiven su propio alimento, háganse su propia ropa y vivan en paz. Ahorren tiempo y canten Hare Krishna. Esto es vida, realmente». ¿Qué es esta locura de vivir en grandes, enormes ciudades, con toda esa gente que va de un lado a otro? Para ver a un amigo hay que viajar 50 kilómetros. Si tienes que ver a un médico tienes que viajar 70 kilómetros. Si tienes que ir a trabajar otros 150 kilómetros. ¿Qué vida es esa? Eso no es vida. Estén satisfechos. La vida de un devoto debe ser prayojana. Necesitamos cosas materiales, pero solo lo necesario. No queremos una vida artificial. Srila Prabhupada continuó hablando en contra de la vida de máquinas. Les pidió a los devotos que, mediante el ejemplo práctico, mostraran cómo vivir con sencillez y así avanzar en conciencia de Krishna. Si podían mostrarse como ejemplo, la gente trataría de seguirlos. Aunque Nityananda y los demás habían estado viviendo en el campo durante varios meses, las palabras de Prabhupada les dieron la verdadera dirección y el propósito del proyecto. Era como si él le estuviera infundiendo vida a la granja y a este modo de vida. Srila Prabhupada fue a su cuarto y se sentó con Brahmananda Swami, Satsvarup Das Goswami, Harikesh, Jagadish y Upendra. Cuando comenzó a hablar de Varnashram, llamó a Nityananda. Dijo que debían tratar de no usar máquinas. El trabajo debía ser hecho por los hombres y los animales. Nityananda preguntó si los casados debían producir alimentos cooperativamente o como familias individuales. Deben trabajar juntos, dijo Prabhupada. Si no, ¿para qué vivir en un centro comunitario? Cuando Upendra preguntó cómo debían usar la leche, Srila Prabhupada explicó lo que llamó el sistema aldeano hindú. Así como Nanda Maharaj tenía vacas, explicó, lo mismo sucedía en muchas aldeas. Tienen una gran cacerola y toda la leche se reúne y la ponen allí. Se la mantiene al fuego, tibia. Así toda la familia puede tomar leche cuando quiera. Cuando llega la noche, la leche que sobra la convierten en yogur. Al día siguiente tienen tanta leche y yogur como quieren. Después de convertir la leche en yogur, lo que queda se guarda. Si hay suficiente yogur guardado, lo baten y así obtienen mantequilla. Toman esa mantequilla y el agua que se separa se llama suero. Entonces, en vez de dal, usan este suero para comer con los chapatis. Es muy saludable y sabroso. Mientras tanto, a la mantequilla la hacen ghee. No se desperdicia ni una sola gota. Srila Prabhupada dijo que todos podían tomar tanta leche como necesitaran y que el ghee podía usarse en los restaurantes de ISKCON de las ciudades.
La cuajada también podía usarse en esos restaurantes para hacer sandes, rasgula y otros platos. Además enfatizó que la granja debía estar bien organizada y que debía ocupar a toda clase de personas, brahmanas, kshatriyas, vaishyas y shudras. No había lugar para la vagancia ni para el desempleo. De otro modo, dijo, la gente criticará que simplemente estamos comiendo, durmiendo y escapando. Nityananda preguntó si deberían dejar de usar maquinaria de granja de inmediato. No estamos en contra de las máquinas, explicó Prabhupada. Pueden utilizarlas, pero no podemos permitir que haya personas desempleadas mientras las usamos. Esa es la cuestión fundamental. Pueden usar máquinas, pero lo primero es que todos estén empleados. Si tienen muchos hombres, ¿por qué usar máquinas? Srila Prabhupada también explicó que en la cultura védica los kshatriyas cobraban impuestos y protegían a los ciudadanos, mientras que los shudras trabajaban en el campo o en oficios. Las mujeres cocinaban, hilaban, tejían y se ocupaban de elaborar productos lácteos. A los hombres de clase baja, por ejemplo los zapateros que usaban el cuero de las vacas muertas, a estos se les permitía comer carne. Pero no es que alguien es profesor tal y tal e incluso así come carne, dijo Prabhupada. Así se comporta la sociedad moderna degradada. Maestro es sinónimo de brahmana, pero no come carne. ¡Qué horrible! Hagan esas cosas y organicen. Puedo darles la idea, pero no viviré mucho. Si lo logran, podrán cambiar el mundo entero. Sobre todo, si pueden cambiar Estados Unidos, el mundo entero cambiará. Srila Prabhupada se emocionó y brotaron lágrimas de sus ojos. Ese es el deber, dijo. Chaitanya Mahaprabhu explicó, para upakara, sálvenlos. Si no es posible salvar a todos, entonces tantos como sea posible. Para eso es la vida humana. Eso es conciencia de Krishna, salvar a los que se encuentran en la oscuridad. No piensen, dijo, la conciencia de Krishna es mi profesión, me da para vivir, comida y techo. Así es como piensan los indios. No lo hagan así. Para upakara es el camino, es conciencia de Krishna. Así Krishna estará muy complacido. Él viene en persona para darle este beneficio a la gente, y si ustedes se lo dan, Krishna estará muy complacido. Como yo viajo por mis centros, imaginen cuán complacido estaré si veo que mis estudiantes y mi gente hacen bien las cosas y todo va bien. Así puedo ahorrarme ese trabajo y dedicarme a escribir libros el resto de mi vida. De modo parecido, si Krishna ve que ustedes tratan de salvar a esos bribones en su nombre, le darán mucho placer. La cualificación Vaishnava es para dukkha-dukhi. Se siente triste viendo la aflicción de los demás. Eso es ser Vaishnava. Srila Prabhupada terminó ese encuentro íntimo levantándose y saliendo del cuarto. Cuando Harikesh mencionó que pasaban 2 horas y media cocinando el almuerzo de Prabhupada, él le dijo, no sabes cómo hacerlo. Te mostraré y lo harás en 1 hora. ¿1 hora? Dijo Harikesh con cierta incredulidad. Es asombroso. Prabhupada se quitó la camisa y entró en la pequeña cocina de la granja de Mississippi. Mientras un grupo de devotos miraba a través de la ventana, Prabhupada miró su reloj y anunció, son las 12 en punto. Usó la misma marmita de bronce de 3 pisos que había llevado a Estados Unidos en 1965. En el piso inferior puso frijoles, mungo y agua. En la sección media colocó arroz y en la sección superior dispuso diversas verduras cortadas, calabaza, guisantes, patatas y coliflor. Colocó la marmita sobre la llama baja. Luego puso unos 2 centímetros de alto de ghee en una sartén y la puso al fuego. Cortó una berenjena y sumergió esos trozos en cúrcuma y sal y comenzó a freírlos. Preparó una masa y comenzó a estirar chapatis. Cada tanto revisaba su reloj y cuando hubieron pasado 40 minutos, tomó la parte superior de la marmita y le dio vuelta para usarla como una pequeña sartén.
En ella puso ghee y cocinó un poco de melón amargo, al que hábilmente le añadió comino, anís, chile y asafétida. Exprimió limón sobre las verduras al vapor y al cabo de pocos minutos había terminado. Srila Prabhupada miró su reloj. 1 hora, dijo. Cocinamos 9 preparaciones. A continuación salió de la cocina mientras su sirviente preparaba el plato. Prabhupada dijo que todos los que lo habían visto cocinar debían recibir un poco de ese prasada. Como a las 5 de la tarde, Prabhupada recorrió la granja. En el establo vio que los terneros tomaban leche. ¿Para qué usan los toros?, preguntó. Como si hubiera sido un dubitativo estudiante, Nityananda contestó, ¿para arar? Sí, dijo Prabhupada, para arar y para el transporte. Deben ocupar más gente para arar. Se pueden usar 2 toros por cada arado. Mientras pasaba junto a un campo de heno, Prabhupada preguntó por qué el heno cortado estaba aún sobre la tierra. Nityananda explicó que tenía que esperar a que se secara después de la lluvia. Prabhupada le advirtió que la lluvia podía arruinar el heno y que debía cosecharse enseguida. Ambos entraron en una hectárea de cultivo de caña de azúcar. Se adentraron por una fila donde las cañas se erguían más o menos 1 metro sobre sus cabezas. Salieron por el otro extremo hasta llegar al borde de un bosque de pinos. Estos bosques son parte de una disposición natural, dijo Prabhupada. Uno corta los árboles, hace su casa y lo que sobra se usa como leña. Uno puede sembrar el terreno y cultivar sus propios alimentos. Es algo natural. Lamentó que la sociedad moderna desperdiciara árboles para imprimir montones de diarios inútiles. Vio la media hectárea de árboles frutales donde los devotos habían plantado mandarinas, peras, duraznos e higos, además de 25 árboles de nueces pecana. Pero encontró discrepancias. Nityananda le mostró para su inspección 2 tractores, una gran cosechadora, un acondicionador de heno, segadoras de heno, rastrillos, un soplador y un vagón. Pero cuando Prabhupada vio que las máquinas quedaban a la intemperie, preguntó por qué no estaban guardadas. Nityananda contestó que todavía estaban construyendo un almacén. Para cuando lo terminen, dijo Prabhupada, estarán oxidadas y quedarán inútiles. Citó un proverbio hindi que tradujo. Una mujer se estaba vistiendo para ir a la feria, pero cuando terminó de vestirse, la feria ya había cerrado. Los devotos se rieron, pero Nityananda estaba serio. Prabhupada continuó. Utilicen esas máquinas. De lo contrario, y mientras funcionen, véndanlas. Pero no las tengan ociosas y descuidadas, así como están ahora. Nityananda le mostró a Prabhupada un campo de 10 hectáreas donde crecía sorgo. Estos granos eran para los animales y, después de cosecharlos, se guardarían en silos. ¿Todo es para los animales?, preguntó Prabhupada. ¿Nada para las personas? Las vacas nos dan leche, explicó Nityananda. ¿Eso es todo?, preguntó Prabhupada. ¿No cultivan cereales alimenticios? ¿Por qué? La instrucción de Prabhupada fue clara. Antes de terminar la caminata, volvió a preguntarle a Nityananda. ¿Qué hacen los bueyes? Aran los campos, contestó Nityananda como un estudiante que aprendió la lección. Sí, dijo Prabhupada, es lo que se necesita. Transporte y arado de los campos. A menos que nuestra gente sea entrenada en la conciencia de Krishna, pensará, ¿para qué sirve cuidar vacas? Mejor vayamos a la ciudad, ganemos dinero y comámoslas. Esta declaración es similar a una instrucción que Prabhupada había dado en varios templos después de instalar deidades de Radha y Krishna. Si los devotos no se entusiasmaban, advirtió, la adoración de la deidad se deterioraría hasta ser un mero ritual. Hasta que, al final, los devotos se sentirían enfadados con su maestro espiritual por cargarlos con semejantes tareas. Como en las granjas, si los devotos no utilizaban los toros en su forma natural y si no empleaban la leche de manera apropiada,
llegaría el momento en el que querrían deshacerse de los animales. Sin embargo, haciendo las cosas como él las enseñó, los devotos, las vacas y todos vivirían en cooperación y con felicidad, y Krishna estaría complacido. Aunque durante muchos años había dado instrucciones prácticas en otras áreas del movimiento de conciencia de Krishna, esta era una de las primeras veces que daba tantas orientaciones sobre cómo llevar adelante una sociedad Varnashram. Se sintió satisfecho y complacido al ver esa gran promesa, la granja consciente de Krishna. Al volver a la casa dijo que estaba listo para volver a Nueva Orleans. Había sido un día atareado y productivo en el servicio a Krishna y el día siguiente sería otro. Detroit, 2 de agosto de 1975. Alfred Ford, el bisnieto de Henry Ford, se sintió atraído por la conciencia de Krishna cuando se encontró con unos discípulos de Srila Prabhupada en Detroit y, gracias a sus lecturas del Bhagavad Gita tal como es, adoptó los principios de la conciencia de Krishna, comenzó a cantar con regularidad 16 rondas y con el nombre espiritual de Ambarish se convirtió en discípulo iniciado de Srila Prabhupada. Ambarish estaba en el aeropuerto al volante de una limusina Lincoln Continental blanca, esperando a Srila Prabhupada. Al ver que se aproximaba, se bajó del asiento del conductor y ofreció reverencias. Abrió la puerta trasera para que Prabhupada entrara al auto, la cerró y volvió a su asiento como un humilde chofer. «Los devotos también tenemos auto», dijo Prabhupada mientras partían, «pero nosotros vamos al templo y distribuimos libros con él. Todo puede usarse para Krishna. Aquí está Alfred Ford, hijo de un hombre rico. Le estamos dando una pequeña enseñanza espiritual y él está feliz». Una de las discípulas de Srila Prabhupada de Detroit fue Elizabeth Reuter, hija del líder laborista Walter Reuter. El nombre espiritual de esta discípula era Lekashravanti Devi Dasi. Ambarish le dijo a Prabhupada que los Ford y los Reuter habían sido enemigos, pero en ese momento 2 de los descendientes de estas familias trabajaban en paz para la conciencia de Krishna. Srila Prabhupada estaba encantado con la humildad de estos 2 discípulos y si bien les daba algún trato especial, no se dejaba llevar por el hecho de que provinieran de familias famosas. Ambarish y Lekashravanti se veían a sí mismos como humildes sirvientes de los Vaishnavas. Camino al templo, el auto de Prabhupada pasó junto a un edificio grande y moderno, con banderas de muchos países y un gran cartel: Sede Central Ford. Uno de los devotos le preguntó a Ambarish: ¿Es aquí donde trabajas? Desde el asiento trasero, Prabhupada dijo: No, es el dueño. Al pasar junto a un gran desarrollo urbano en proceso, Prabhupada preguntó: ¿Qué es esto? Esto se conoce como el Centro de Renacimiento de Detroit, dijo Ambarish. Nunca tendrán un renacimiento, respondió Prabhupada. El templo de Detroit estaba ubicado en una antigua casa de ladrillos. La sala del templo estaba en el ático del 3er piso. El plazo de alquiler estaba pronto a vencer, motivo por el cual Govardhan, el presidente del templo, buscaba un nuevo lugar. Le mostró a Prabhupada fotos de edificios adecuados para reinstalarse. Uno de ellos era la mansión de Lawrence Fisher, un difunto millonario de la industria automotriz. Era probable que ese sitio fuera muy caro, dijo Govardhan, y estaba ubicado en un vecindario peligroso. Pero Prabhupada estaba interesado en ese inmueble. En realidad, lo que los devotos mencionaban como aspectos negativos de la mansión, desde el punto de vista de Prabhupada, eran puntos positivos, o al menos podrían ser fácilmente rectificados. En cuanto al alto nivel de delitos del área, dijo: no tendrán nada que temer, solo canten Hare Krishna y distribuyan prasadam. Inviten a todos los vecinos, ladrones y bribones, a tomar prasadam y a cantar, y no sufrirán ningún robo. Los devotos enfatizaron
que Detroit era la capital del delito de Estados Unidos y que el barrio pobre donde estaba ubicada la mansión era conocido por el tráfico de drogas, los robos y los asesinatos. Pero Srila Prabhupada repitió que no debían temer. Yo viví en el Bowery, dijo, y describió que los vagabundos solían orinar en la puerta de entrada y se echaban allí a dormir, pero que cuando iba a entrar se levantaban y decían: «Sí, señor, pase, señor». «Cierren la operación respecto de ese lugar», dijo Prabhupada, «y canten Hare Krishna allí las 24 horas del día. Si viene un ladrón, le dirán: primero toma prasadam y luego llévate lo que quieras. ¿Qué tenemos?». Srila Prabhupada fue a ver la mansión con Govardhan, Ambarish y varios miembros de la Junta de Gobierno. Los recibió el dueño y una señora que se presentó como la agente inmobiliaria. A medida que el dueño les mostraba el inmueble, a Prabhupada le gustaba cada vez más. El palaciego edificio estaba situado en un terreno de 1,5 hectáreas, rodeado por una pared alta de piedra. Había jardines y senderos que estaban descuidados y también fuentes y una piscina. Algunos devotos pensaban que el lugar tenía un estilo rebuscado, con su extravagante decoración de la década de 1920. Pero Srila Prabhupada estaba seguro de que el lugar desbordaba de buenas posibilidades. Tan pronto entró al vestíbulo y vio las decoradas baldosas italianas y los arcos de mármol, comenzó a sonreír. El grupo entró en el vestíbulo, que tenía un cielo raso cubierto con hojas y rosetones esculpidos al estilo clásico, más flores de estuco pintadas a mano. Pasaron al salón de baile, con el piso de mármol y el techo abovedado alto, pintado como un atardecer de cielo azul, con nubes y estrellas. La especial iluminación del recinto hacía parecer que eran estrellas verdaderas. En un extremo del salón, 3 arcos de mármol representaban exactamente el diseño que Prabhupada había concebido para los altares de las deidades en los templos. Se podrían instalar allí 3 altares. El salón de baile podría convertirse en el salón del templo con muy pocos arreglos. Prabhupada no le dijo al dueño que ese salón era justo lo que él andaba buscando, pero para los devotos fue algo obvio. Pasaron al muelle, que era un espacio cubierto capaz de albergar varios yates. El muelle daba a un canal que conducía al cercano río Detroit. Prabhupada mencionó que los devotos podrían obtener un barco para predicar. Mientras Prabhupada y su grupo pasaban de un elegante cuarto a otro, vieron muchas columnas de piedra tallada, pisos pintados a mano, azulejos italianos y griegos y cielos rasos ornamentados con figuras doradas a la hoja. Muchos de los cuartos estaban adornados con candelabros antiguos. Había salas de estar, bibliotecas, un comedor, un salón de billar, una sala de música, 2 dormitorios principales, dormitorios secundarios, todo muy extravagante. «Cada cuarto vale el precio total», les dijo Prabhupada en privado a los devotos. El dueño habló de influencias mayas, moriscas, españolas, griegas e italianas y señaló que las 2 columnas del comedor, con forma de espiral tallada a mano, habían sido traídas directamente de Europa, de un antiguo palacio. Donde fuera que mirara, Srila Prabhupada veía opulencia. Una fuente interior de mármol, una pared de azulejos iridiscentes, molduras pintadas a mano. Incluso los grandes baños eran extraordinarios, con glamorosos azulejos importados y detalles chapados en oro. Cuando terminó el recorrido del inmueble, Prabhupada, sus seguidores, el dueño y la agente inmobiliaria se sentaron en torno a una mesa en el patio, cubierta por una sombrilla al borde de la piscina. Srila Prabhupada ya les había mencionado a sus discípulos que el propietario debía donar el edificio para los propósitos misioneros de ISKCON, y le dijo a Brahmananda Swami que hiciera el pedido. Puesto que el propietario no había mencionado el precio, Prabhupada habló. «Nosotros somos mendigos», comenzó. Estaba serio y aún así hablaba con un tono de humor. Ambarish y Upendra escondieron el rostro, avergonzados. «No tenemos dinero», continuó Prabhupada, audaz. «Por eso le estamos pidiendo que por favor nos dé esta casa». El dueño miró incrédulo a su agente y rió con nerviosismo. «Ni pensarlo», dijo.
No puedo hacer eso. La gente también estaba sorprendida y molesta. Él no puede hacer eso, murmuró. No puedo dársela, replicó el dueño, porque hice una inversión para mantener esta propiedad. Tengo que recuperar mi dinero. Esta propiedad representa la mayor parte de mi ingreso. Entonces, dijo Prabhupada, ¿cuánto quiere? Bien, debo conseguir al menos $350,000. Ninguno de los devotos se atrevió a decir nada. Prabhupada pensó por un momento y luego dijo, le daremos 300,000 en efectivo. Tendré que pensarlo, contestó el dueño. La gente se puso de pie diciendo que, por lo general, una transacción como esa no se hacía directamente con el propietario. Pero Prabhupada hizo caso omiso de su presencia y habló con el dueño acerca de lo hermosa que era la mansión. Luego se levantó y dio una corta caminata con sus discípulos por el jardín. Govardhan le preguntó a Prabhupada si le gustaba, y él respondió, sí, ¿a quién no le gustaría un edificio como este? A Ambarish no le gusta, dijo Govardhan. ¿En serio? Ambarish dijo que pensaba que la mansión era Maya. Sí, dijo Prabhupada, pero Maya también es Krishna. Podemos usar todo en el servicio a Krishna. Al salir del jardín y mientras volvían a los autos, Prabhupada le preguntó a Ambarish, ¿es esto posible? Sí, Prabhupada, es posible. Tan pronto regresaron al templo, Ambarish y Leksh Ravanti conversaron. La herencia de ella era limitada, pero podía dar $125,000. Ambarish tendría que aportar el resto. Al día siguiente, el dueño fue a ver a Srila Prabhupada. Iba acompañado por 2 mujeres y todos parecían estar un tanto embriagados. Había ido a decirle que aceptaba la oferta. Prabhupada sonrió y reafirmó su intención de comprar. Después, Srila Prabhupada mostró abiertamente su felicidad por la compra. Vean, dijo, yo no tenía ni un centavo y aún así le ofrecí 300,000 en efectivo y Krishna proveyó el dinero. Como le había dicho al propietario, soy un sannyasi, no tengo dinero. Y después de obtener $300,000 de sus discípulos, siguió sin tener dinero. Al cabo de unos pocos días partió hacia Toronto, pero no se llevó nada con él. Todo era de Krishna, para ser usado en el servicio a Krishna. Toronto, 7 de agosto de 1975. A pesar de un severo dolor de muelas y de tener inflamada la mejilla, siguió con las clases, las entrevistas y sus actividades habituales. No podía masticar y comía solamente puré de frutas. Cuando le preguntaron si quería ver un dentista, les dijo que no se preocuparan, que estaba acostumbrado a las dificultades. El templo de Toronto estaba situado en un edificio pequeño y deteriorado. Prabhupada se interesó en ayudar a los devotos a reubicarse. Todos los agentes inmobiliarios a quienes habían acudido les dijeron que había en venta una iglesia fabulosa en el centro. El presidente del templo, Vishvakarma, había visto el edificio, pero los dueños pedían casi $500,000, con un gran pago por adelantado. Cuando Prabhupada fue a ver la iglesia, decidió que debían conseguirla de alguna manera. Si era necesario, podía remitirles a modo de préstamo la recaudación de 2 meses del BBT. Prabhupada les dijo que ofertaran $300,000 en efectivo, pero cuando Uttama Shloka sí lo hizo, los directores de la iglesia rechazaron la oferta, diciendo que ya se habían negado a una oferta mucho mayor. Srila Prabhupada no abandonó la idea de conseguir la iglesia y lo mencionó ante una reunión con hindúes. Casi al final del programa, cuando el anfitrión le rogó a Prabhupada que regresara a bendecirlos, él aprovechó la oportunidad para solicitarles a todos los presentes que, por favor, ayudaran a los devotos a reunir el dinero para comprar la iglesia. Una vez que la hubieran comprado, dijo, volvería a Toronto. Varios de los caballeros presentes prometieron ayudar. De repente, la gira de Srila Prabhupada por América del Norte se interrumpió. Un telegrama de Tejas desde Nueva Delhi
anunciaba que si Prabhupada quería una entrevista con Indira Gandhi, debía ir de inmediato. El telegrama no mencionaba detalles. Por otra parte, el secretario de Prabhupada no pudo contactar con el templo de Delhi por teléfono. Pero Prabhupada no necesitaba oír nada más. Cuando surgía una oportunidad auspiciosa, decía, el devoto debía actuar de inmediato. Hrishikesh planificó el viaje para que pudieran pasar la noche en Montreal. Desde allí volarían a París, donde Prabhupada podría descansar antes de llegar a Delhi. Cuando se corrió la voz de la inminente partida de Prabhupada, varios devotos de Toronto trataron de verlo para recibir las últimas instrucciones sobre sus proyectos. También Rameshwar telefonó desde Los Ángeles y presionó a Hrishikesh para que hiciera que Prabhupada le respondiera a una lista urgente de preguntas relativas a los detalles editoriales del canto quinto del Srimad Bhagavatam. Las preguntas relativas a la explicación dada en el Bhagavatam acerca de la estructura del universo fueron rechazadas por Prabhupada por considerarlas poco inteligentes. Le ordenó al BBT que simplemente imprimieran los libros tal como estaban. No solo era la perspectiva del encuentro con la primera ministra Gandhi lo que apresuraba el regreso de Prabhupada a la India, sino también sus proyectos inconclusos, sobre todo Hare Krishna Land en Bombay. Brahmananda Swami dijo que pensaba que Prabhupada había estado esperando una oportunidad como esta para terminar su gira occidental y regresar para dirigir en persona los proyectos de la India. Hacía poco tiempo, Prabhupada había dictado una carta dirigida a Surabhi, quien estaba en Vrindavan, en la que le expresaba su disgusto porque, si no estaba él presente, las cosas no se hacían. Están todos simplemente escribiéndome cartas. Si mi presencia personal no pueden hacer nada, simplemente correspondencia. De todos modos, tengan cuidado de que no haya ningún trato deshonesto en esta transacción, compra de tierras. Es muy arriesgado, así que ten cuidado. Envíenme un informe periódico de la construcción de Bombay. Estoy muy ansioso y estaré encantado de recibir su informe regular. Los devotos de Boston, de Nueva Vrindavan y de Nueva York recibieron conmocionados la noticia de la repentina partida de Prabhupada. No visitaría sus templos y sintieron el impacto de la cruel realidad. Srila Prabhupada podía dejarlos en cualquier momento. No estaba obligado a quedarse con ellos y no debían dar por sentada su presencia. Tenían sus instrucciones y eso era suficiente. Por supuesto, aún quedaban por tomar decisiones importantes. En Boston, los devotos esperaban que Prabhupada mirara un nuevo edificio con ellos, pero, basándose en sus instrucciones, podrían hacerse responsables y cumplir su voluntad incluso en su ausencia. Los devotos que poco tiempo atrás habían recibido a Prabhupada en sus templos comprendieron cuán valiosos habían sido esos momentos. Debían saborear y recordar el acompañamiento personal que habían tenido y actuar en consecuencia. Los distribuidores de libros sabían que el trabajo realizado por ellos era muy importante para Prabhupada, y eso era suficiente. Los trabajadores de la imprenta de Los Ángeles no dependían de la estancia de Prabhupada en Estados Unidos. Tenían asignada su misión, 17 libros en 2 meses, y para esa misión trabajaban día y noche. Los viajes de Srila Prabhupada por Estados Unidos y Canadá había sido exactamente en la modalidad de un sannyasi errante. Con esta actividad les mostró a los miembros de la Junta de Gobierno que no debían quedarse sentados detrás de sus escritorios y administrar, sino que debían viajar y predicar. Viajar, advertía Prabhupada, no significaba andar de aquí para allá sin sentido o en busca de placeres. Mientras viajaba, el predicador debía emprender tareas sustanciales para ISKCON. Esa fue la conducta exhibida por Srila Prabhupada en el Gurukul de Dallas, en la granja de Mississippi y en el Ratha Yatra. En Detroit había conseguido adquirir una mansión y en Toronto estuvo orando para que una hermosa iglesia fuera financiada por los hindúes. En Chicago mostró cómo predicar sobre temas contemporáneos como el delito y la liberación de la mujer y, a la vez, mantenerse dentro de la norma de la moral Vaishnava. Sus discípulos no podrían igualarse ni imitarlo, pero este ejemplo de trabajo desinteresado en nombre de Krishna debía ser su modelo.
A pesar del viaje de Prabhupada por tantas ciudades, la mayor parte de los estadounidenses no reconocía su posición. Los periodistas lo entrevistaban, pero los artículos que publicaban en los diarios eran superficiales. Por eso, llamaban muy poco la atención. Para la prensa, Prabhupada era solo otra celebridad en el constante desfile de rostros y sucesos. Como el Señor Krishna predijo en el Bhagavad Gita, de entre miles de personas, solo uno busca la perfección. Srila Prabhupada, en su incansable búsqueda por esa persona entre miles, mostró entusiasmo y deseo de hablar con cualquiera que fuera a verlo. Y gracias a los Ratha Yatra y otros festivales públicos les ofreció a millones de personas una muestra de qué es una vida espiritual bien fundada. Un solo momento de relación con un devoto puro puede salvarlo a uno del destino más desfavorable en su próxima vida. Además de los cientos de miles que se beneficiaron de manera ocasional en cada ciudad, unos pocos afortunados sintieron que sus vidas habían sido tocadas por Srila Prabhupada. El profesor Thomas Hopkins de Filadelfia, John Porter, un político de Chicago, un supervisor de vuelo en un avión a San Francisco, una considerada madre de Filadelfia y muchos otros entendieron que su encuentro con Srila Prabhupada había sido especial. A menudo Srila Prabhupada citaba una razón específica que explicaba sus frecuentes viajes. Mi deber, dijo en Berkeley, es ver que mis discípulos, quienes me aceptaron como gurú, no caigan. Esa es mi preocupación. Y, como lo expresó amorosamente en Dallas, tengo muchos hijos y nietos y he venido a verlos. Él era el maestro espiritual de sus discípulos y todos los centros ISKCON, su hogar. Mientras recorría su movimiento en Occidente, Srila Prabhupada se sintió satisfecho al ver que cobraba fuerza. La oposición también crecía, pero él tomaba esta circunstancia como otro signo de la autenticidad de ISKCON. Su plan original permanecía intacto y en esta gira lo fortaleció. Estados Unidos tenía una oportunidad de volverse consciente de Krishna. Al menos él y sus discípulos debían tratar que tal cosa ocurriera. Si lo lograban, el mundo entero podría verse elevado gracias a esa influencia trascendental. A Prabhupada le gustaba predicar en Estados Unidos. La mayoría de mis estudiantes son estadounidenses, había dicho, y me ayudan muy amablemente a impulsar este movimiento. Pero un hombre de la multitud en San Diego gritó que quería más sexo que el permitido por la conciencia de Krishna. La estimación de Prabhupada era que los estadounidenses tenían un buen corazón, pero debido a la falta de conciencia de Krishna, estaban por completo confundidos, enfadados y degradados. Srila Prabhupada llegó a Estados Unidos en 1965 para plantar la semilla de la conciencia de Krishna. Eso fue lo que hizo. Ahora, con decenas de centros en todo el país y muchos otros países del mundo, se daba cuenta de que sus ambiciones estaban siendo satisfechas. También aceptó que lograr que la conciencia de Krishna fuera la fuerza dominante de Estados Unidos y del mundo era algo que tal vez no llegaría a ver en el tiempo que le quedaba de vida. No es la obra de un solo hombre, dijo, y les pidió a todos los estadounidenses, hindúes y a todos los ciudadanos del mundo que participaran en la distribución de la misericordia del Señor Chaitanya. Solo unos pocos se aprestaron a ayudarlo, y él trabajó con ellos. Viajar, por lo tanto, no era más que otro esfuerzo por hacer que su organización fuera lo más sólida posible. En verdad, vivía para los otros y pensaba que su existencia no se prolongaría mucho más. Quería seguir viajando, construyendo ISKCON y salvando a tantas almas perdidas como fuera posible. Y también quería inculcar en sus seguidores sinceros y en cualquiera que leyera sus libros la idea de que todo ser humano debe tomar sobre sus hombros ese mismo trabajo y vivir para el beneficio de los demás, distribuyendo la conciencia de Krishna.